El presidente Luis Abinader señaló recientemente que, de ser electo, nuevamente, pues tendría que llegarse a un acuerdo a nivel nacional para ejecutar las reformas pendientes. Una de esas reformas es la del sector eléctrico. Y esto a propósito de la situación financiera, que en los últimos 20 años ha explicado prácticamente la mitad del déficit del sector público y por lo tanto explica la mitad de la acumulación de deuda que existe en las finanzas del gobierno. En el caso que estamos ahora analizando, hemos estado observando un deterioro del índice de desempeño en términos generales o, si usted quiere, vamos a hacer el análisis utilizando lo que es la cantidad de energía que finalmente se está facturando y cobrando y la vamos a comparar con la cantidad de energía que se estaría retirando por parte de las tres distribuidoras de electricidad, de norte, de sur y de este. Cuando uno hace ese análisis y dice, bueno, yo quiero calcular lo que es esa recuperación de energía de parte de las tres distribuidoras de electricidad y calcular a partir de ese índice de recuperación lo que sería un nivel de pérdidas totales o un índice de pérdidas totales, nos damos cuenta de lo siguiente. Antes de la pandemia, teníamos un nivel de pérdidas totales, que sería uno menos el índice de recuperación, de alrededor del 29%. Elevadísimo, elevadísimo, porque debería ser menor del 10%, debería ser menor del 5%, como es en otros países o aquí mismo en la República Dominicana, donde una empresa, CEPEM, que es el Consorcio Energético Punta Cana Macao, ha logrado tener unos niveles de pérdida insignificantes, pero asumiendo que estamos con empresas del sector público, que toma tiempo lograr un nivel de pérdidas óptimo, pues vamos a suponer un 5% porque el sistema es más grande, un 5% porque hay pérdidas en el proceso de transmisión, vamos a decir que hay pérdidas por técnicas en el proceso de distribución, comercialización, etc. Pero vamos a poner 5. Está en 29, altísimo, altísimo. Pero lo que estamos observando es que desde el año 2020, 21, 22, lo que estamos observando es una tendencia ascendente de esas pérdidas. El índice de pérdidas está creciendo y ha llegado a tal punto que se encuentra en el entorno del 40%, 39.6% ya a noviembre del año 2023, que es el último dato que tenemos disponible de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas. 39.6%, incluso comparado con el año 2022, siguió creciendo. Es decir, que no me pueden decir, mira, el problema es que estamos todavía en un proceso de recuperación del COVID. No, estamos deteriorándonos cada vez más en materia de la situación del sector eléctrico. Entonces, ese es un problema muy serio que tenemos nosotros. Yo hice un análisis que coloqué en lo que es mi blog. En mi blog yo hago un análisis de la situación del sector eléctrico y llego a la conclusión de que efectivamente esa es una reforma urgente, es una reforma clave para la economía, es una reforma que se requiere por el hecho de que representa una pérdida enorme de las finanzas públicas. Estamos hablando que en los últimos años se está generando una pérdida de más de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto, 1.3, 1.4% del Producto Interno Bruto, se está yendo a un agujero donde uno dice, bueno, ¿qué yo pudiera hacer con 1.500 millones de dólares? Imagínense ustedes, sea inversión pública, sea un aumento de la inversión en el área social, específicamente en salud, o una mejor infraestructura para el desarrollo del campesinado nacional, es decir, mejorar a través de esa infraestructura la capacidad competitiva de nuestro productor agropecuario para que pueda competir de una forma más exitosa frente a las importaciones de bienes agropecuarios a propósito de toda esta apertura comercial que se ha ido llevando a cabo. Entonces, cuando uno dice, óyeme, y esto es año tras año que hemos estado despilfarrando recursos, año tras año que hemos estado mal utilizando los recursos públicos porque se está yendo a eso que es un tremendo agujero negro. Ese tremendo agujero del sector eléctrico que yo le llamo esa reforma que se requiere y que representa ese agujero, un impacto sobre las finanzas públicas donde el gobierno necesita destinar 1.3% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares. Y la gran pregunta que habría que hacerse, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esta pérdida? Bueno, cuando yo veo
de norte, de sur y de este y las analizo, nos damos cuenta de que hay un problema de gestión, hay un problema de falta de inversión, hay un problema de que no se está destinando los recursos a lo que se tiene que destinar a las 3 empresas distribuidoras de electricidad. Por ejemplo, ahora lo que se estaría invirtiendo es la mitad de lo que se invertía en el año 2019. Es decir, cuando usted va y trata de conseguir un contador, cuando usted trata de conseguir los materiales para poder hacer una buena gestión, un buen trabajo, no los tiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué no existe? ¿Por qué no hay contadores? ¿Por qué usted ya no es solamente pensando en contadores prepagos, contadores telemedidos? No. Ya esto estamos hablando de lo básico. Que si usted hace, por ejemplo, una torre, usted no puede encontrar contadores porque ni el del norte, ni el sur, ni el este tienen contadores. Entonces es un problema. Ese es un problema porque entonces usted no puede facturar. Si usted no puede facturar la electricidad, usted no la puede cobrar. Si usted no la factura y no la cobra, entonces usted tiene que simplemente virarse hacia el gobierno y decirle al gobierno, mira, mándame dinero. O sea, es muy fácil así. Es muy fácil simplemente decirle al presidente Abinader, no, espérese, mándeme más recursos. No, pero espérese, hay otras prioridades. Hay otras prioridades. Usted me dirá, mira, Jaime, el problema no solamente es gestión, es que los precios de los combustibles están altos. Entonces nos vamos al año pasado y vemos que efectivamente 1.500, 1.600 millones de dólares de pérdida. Pero este año también, 1.500, 1.600 millones de dólares de pérdida. Entonces la pregunta es, ¿pero los precios de los combustibles están iguales? Miren acá, yo les voy a enseñar la evolución de los costos de combustible. En la primera tabla es enero-diciembre del 21, los precios de los combustibles. Enero-diciembre del 22, los precios de los combustibles. La variación de esos precios, fíjense que del 21 al 22, miren cómo subió. Esto es dólares por millón de BTU. El fuel oil número 2, 77%. Fuel oil número 6, 29%. El gas natural de conversión en millón de BTU, 32% de incremento. El carbón mineral, dólares por millón de BTU, 123%. O sea, fíjense el fuerte incremento que se registró en los precios de los combustibles el año pasado. Pero ¿y este año? Que recién pasó, cuando estoy hablando del año pasado, desde el 21 al 22. Pero ahora, del 22 al 23, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver. Miren acá. Enero a noviembre del año 2022, hacia noviembre del año 2023, miren los precios por millón de BTU del fuel oil número 2, que ya se utiliza muy poco, pero cayó 23%. Mire el fuel oil número 6, dólares por millón de BTU, de 13.5 a 11.3, 16% de reducción. Miren el gas natural de conversión por millón de BTU, de 12.8 a 8.9, 30.4. Y miren el carbón mineral, aquí, millón de BTU, de 10.6 a 4.4. Fíjense ahí, 57.9. Por eso, miren esa reducción. Por eso Punta Catalina es la empresa más eficiente del sector eléctrico. Tiene una tremenda capacidad de transformar energía muy barata. Muy barata. O sea, la central termoeléctrica Punta Catalina, sin lugar a dudas, es la estrella del sector eléctrico en la República Dominicana, que junto con las grandes como AES, como lo que antiguamente era CESPEM, DPP, esas grandes empresas, las propias Itabo, que son las hermanitas en términos de tamaño, pero las hermanas que ayudaron muchísimo a la instalación de lo que fue la central termoeléctrica Punta Catalina. Todas esas plantas generan electricidad y lo hacen de forma eficiente, son las energías base. Esa energía, cuando uno ve los precios de los combustibles, efectivamente se han reducido estos precios de una forma importante. Pero a pesar de esa reducción de los precios, vemos que este año 2023, que recién terminó, el gobierno estaría destinando alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional había señalado que se esperaba que el déficit del sector eléctrico o la necesidad de transferencia de recursos del gobierno a las empresas distribuidoras de electricidad fuera de alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto, alrededor de 1.200 millones de dólares, pero es 300 millones, 400 millones de dólares más. ¿Por qué? ¿Por qué es más? Bueno, porque hay un problema de gestión. Las pérdidas, vuelvo y señalo, han ido subiendo continuamente. Las pérdidas siguen subiendo y a pesar de la reducción de los precios de la energía, y ahí se ve, fíjense ahí cómo los precios
de la energía, es decir, del costo del combustible, fíjense cómo ha ido bajando a pesar de esa reducción que se observa ahí está el carbón, ahí está el gas natural, ahí está el fuel oil número 6. A pesar de eso, el déficit de las empresas distribuidoras sigue subiendo. Por eso, cuando el presidente Abinader, que tenemos que hacer un llamado de unidad nacional donde todos nos pongamos de acuerdo, hay que hacer que ese sector realmente logre reducir las pérdidas. Pero, ¿cómo se reducen las pérdidas? ¿Aumentando la tarifa de electricidad? No. No. ¿Por qué? Porque aumentar la tarifa de electricidad significa que a aquellos que se le está facturando, se le va a subir la tarifa de electricidad. Y ahí no es que está el problema. No es a lo que se le está facturando. Es a lo que se le está o facturando muy poco o que no se le está facturando nada. Y cuando hablo facturando poco, no estoy hablando del segmento más pobre, los que consumen 200, 300, 400 kilovatios al mes. No, estoy hablando de aquellos que en realidad están consumiendo una gran cantidad de electricidad y no están pagándola, no se le está facturando y no están cumpliendo sus obligaciones con el pago de esa electricidad. Se la están robando. ¿Por qué digo esto? Miren, una pérdida de 40% de toda la energía que yo compro, vamos a suponer, yo compro 100 y al final lo que facturo y cobro, lo que me da es 60. Ese es lo que yo recuperé de energía. Esa recuperación de 60 únicamente, oigan bien, esa recuperación de 60 no puede permitirme a mí en el análisis decir que se explica la pérdida de 40, porque si solo recupero 60, perdí 40, no se puede explicar porque los pobres están consumiendo y no se les está facturando. No, porque no hay capacidad de consumo en ese segmento de población pobre que justifique una pérdida de 40% de toda la electricidad que reciben las empresas distribuidoras. No lo explican. No lo explican. Ni el 20% más pobre, ni el 30% más pobre, ni el 40% más pobre explica esa pérdida. No lo explica. Eso significa que quien explica las pérdidas está por encima de la pobreza. Está por encima de la pobreza. Entonces, no se debe decir, no, es a los pobres que le voy a subir la tarifa. No como se estaba subiendo. No es eso. No, tiene que ser a los que están ahora mismo recibiendo la electricidad y no le están pagando. No le están pagando porque no se le está facturando. Por ejemplo, una empresa que está consumiendo 100 y lo único que está pagando es 20. Se roba 80. A ese hay que identificar. Pero ¿cómo yo la puedo identificar? Hay muchísimas formas de identificarlo. Hay muchísimas formas de identificar cuál es tu nivel de consumo. Es más, con la metodología que ahora le dice inteligencia artificial, que no son más que modelos econométricos que nosotros hemos estado elaborando por más de 35 años. Oigan bien, más de 35 años. Se puede determinar en realidad cuál es el nivel de consumo que cada agente económico debería tener. Y con ese nivel de consumo que cada agente económico debería tener, se puede comparar con el nivel que se le está facturando. Y cuando se compara esto, se puede decir, no, pero espérate, yo puedo identificar todos aquellos que ahora mismo tienen un nivel de factura muchísimo menor de lo que en realidad deberían estar consumiendo, dado un conjunto de variables, que ahora, con la ventaja de los modelos de inteligencia artificial, que no son más que modelos con una cantidad enorme de variables, porque existe la posibilidad de capturar esa información que en cada clic que usted hace en un aparatito de esto, en cada clic que usted hace, podemos identificar el patrón de consumo de cualquier cosa, incluyendo el consumo de electricidad. En consecuencia, se puede perfectamente modelar lo que debería ser el consumo de cada una de las personas. Y modelando el consumo de cada una de las personas, no solamente personas físicas, sino también entidades, una empresa, por ejemplo, se puede determinar entonces cuál es el grado de evasión de la factura de electricidad que está haciendo esa persona. Es exactamente lo mismo que para el caso de los impuestos. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, se pudiera perfectamente identificar cuál es ese bolsón de aquellos consumidores que no están pagando la electricidad porque están logrando eludir, evadir o simplemente utilizar la electricidad sin que se pueda identificar realmente lo que es su consumo. Entonces, se puede identificar con este tipo de modelos econométricos y mediante esto se puede rápidamente llevar a cabo un proceso de inspección. Claro,
Para eso usted tiene que invertir. Usted tiene que saber que debe destinar recursos para poder, con esos recursos, tener los equipos necesarios, bien supervisados y bien gestionados para comenzar a reducir las pérdidas. ¿Usted se imagina que esas pérdidas de 40% que hay en el sector eléctrico, usted la pueda reducir? Por ejemplo, en vez de tener 1.500 millones de dólares, solamente tenga 100 millones de dólares. Por ejemplo, óigame, eso que usted tiene de ahorro le permitiría a usted, óigame, hacer todas las inversiones que usted requiere para seguir modernizando el sector eléctrico en la República Dominicana. Además de que le quita un San Benito que tiene en la espalda ahora mismo el gobierno dominicano, que tiene que buscar 1.400, 1.500 millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes para destinarlo a ese agujero. Donde usted, que está pagando la electricidad, que me está viendo y que le está pagando, dice, no, pero yo no quiero que aquí me hagan una reforma eléctrica y que me suban la tarifa. No, no. El fondo ahí se equivoca, el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo veo el artículo 4 del fondo, lo que habla de el sector eléctrico es, el gobierno tiene que continuar subiendo la tarifa de electricidad. Yo digo, no, no. El gobierno lo que debe es ayudar a que se logre hacer que aquellos que no están pagando electricidad paguen. Eso es lo que debe hacer el gobierno. Que aquellos que no están pagando, yo le aseguro a usted lo siguiente. Si aquí todo el mundo pagara su consumo de electricidad en la magnitud que realmente está consumiendo, yo le aseguro que no habría que subir la tarifa de electricidad. Apunten eso ahí. Apunten eso. Si el gobierno logra a través de norte, de sur y de este hacer que aquellos que ahora mismo consumen 100 paguen 100 a la tarifa vigente, no habría que subirla. Oigan bien lo que le estoy diciendo. No habría que subir la tarifa de electricidad, pero habría que hacer que aquellos que consumen 100 paguen 100, que el que consuma 500 pague los 500, que el que consuma 20 pague los 20. Con la estructura de tarifa actual lo pueden hacer. Ahora, hay que reducir las pérdidas, pero para reducir esas pérdidas, para facturar bien y cobrar mejor, se necesita una buena gerencia, se necesita una buena gestión. Es agarrar el toro eléctrico por los cuernos. Eso es lo que se requiere. Y yo espero que cuando el presidente señala que se requiere esas reformas y que él la va a hacer en un próximo mandato, como él dice, con un gran acuerdo de unidad nacional, pues en realidad todo el mundo lo apoye en esto para que podamos resolver de una vez y por todas el problema del sector eléctrico de la República Dominicana. Podamos hacer que aquellos que no están pagando paguen la electricidad y lo que la estamos pagando, oigan bien, lo que la estamos pagando, podamos recibir un servicio como el que nos merecemos por haber pagado la electricidad por siempre. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.